Hola, bienvenidos a mi calor, a mí. Hola, bienvenidos a mi canal Random Val, yo soy Val, ¿cómo están? Bueno, feliz Navidad, primero que todo, feliz año nuevo. Ya falta muy poco para que se acabe el año, el canal va a cumplir un año en 2019. No sé qué cosas vayan a pasar, pero algo que sí me va a pasar sí o sí es que me voy a ir de viaje a los Estados Unidos. Nunca he viajado en un avión, no, para nada. O sea, sí tengo familia que ha viajado en avión y siempre, al igual que mucha gente, me dicen lo mismo, que les da miedo. Porque les da miedo la turbulencia, siempre la gente piensa que o sea, los accidentes de avión no son la cosa más común que pase, si buscan porcentaje, pero la gente siempre piensa que están en ese pequeño porcentaje de, por ejemplo, no sé si probablemente sea de 2.9% de gente que se va a morir en un accidente de avión. Y no, yo, en mi opinión personal, creo que no tengo tanto miedo. Tengo más que miedo de emoción. Emoción así que me quiere el pecho y cuento los días y las horas y digo ya casi. Que pito como en este momento de estar. Les voy a contar cómo fue para sacar mi visa porque fue horrible. Yo me levanté muy temprano, estuve allá, normal. Pero mi momento de pánico fue el momento en el que ya me llamaron como para que fuera al frente, como una cabinita. Y hay un señor, era de Estados Unidos, entonces era así como con barba, medio calvo, con una mirada súper intimidante al lado como de esa ventanilla y hablaba español. Entonces me dice como, ¿para qué quieres ir? ¿Con quién te vas a quedar? Tal. Y yo estaba súper nerviosa, yo como acá, tal cosa. Pero yo no sabía como si reírme o salir a correr internamente aunque me veía calmada por fuera. No, y eso que era como con un telefonito así tipo prisión para hacerlo peor. Y como así, esto así, claro, tal. Y después cuando el señor se quedó callado y comenzó a anotar así las cosas en un computador, no sé, estuvo así como 5 minutos, los 5 minutos más agónicos de toda mi vida. Que yo no sabía qué iba a pasar, o sea, ese señor tenía mi destino en sus manos. Yo señora, puede. Y al final cogí un papel y yo, no, es como el papel para decir, siga intentando como las Coca-Colas. Y me lo pasó así por debajo, como por la ventanillita, y me dijo, felicidades, su visa ha sido aprobada. Y yo, como la musiquita de ganar de Mario, no sé, como visa aprobada por 10 años. Y yo, me pintó en ese momento de estar en el aeropuerto. De pronto, no sé, pasando el pasaporte y la visa, o ya en el avión. Hablando ya como tal de estar subido en un avión, creo que así voy a poder confirmar una de mis dudas existenciales que siempre he tenido. Y es que realmente la gente se queda tan cansada cuando se acaba un viaje de avión. En un avión, bueno, según lo que yo tengo entendido, tú te sientas, esperas como 2 horas y media hasta que por fin el avión despegue. Y te aguantas como el miedo ahí de la turbulencia, que ahí sí yo creo que voy a decir, ya me voy a morir acá, ayuda, mamá. Pero después de eso, ya me han dicho que la cosa se calma, es como completamente normal, no sientes nada. La gran mayoría tiene como para ver películas, tienes para dormir, te dan comida, puedes ir al baño. Yo pienso, ¿por qué se cansan? Digamos, si es como tomar varios aviones sí, digamos, un avión para ese lado y para el otro lado así, y no casando. Yo creo que sí es cansón porque hay que pasar por cada aeropuerto, hay que estar pendiente de las horas de vuelo, aguantarse los pilotos que no salen del aeropuerto rápido. Pero también tengo miedo, sí, de los aeropuertos más que el mismo avión. ¿Por qué tengo miedo? Pero me emociona, porque qué tal que me encuentro con los de alerta aeropuerto. Así como llevando a alguien y yo como, hola, soy famosa, estoy en alerta aeropuerto. Y dice, because you are Latina. Y yo, no, ¿por qué Donald Trump? Tengo que hablar en inglés todo el tiempo. No. Voy a tener como todo el tiempo me dicen, hello, how are you? Y yo,
Yo como, ay, creo que eso es lo que me va a pasar cuando llegue allá, me van a preguntar alguna cosa y yo me voy a quedar en blanco y voy a decir como, Colombia, Valeria, ya, chao, y salgo a correr. Algunas cosas no voy a entender. Y algo que a mí me pasa mucho aquí en Colombia con gente que habla español es que la gente me dice algo y yo no lo entiendo. Eso le pasa a mucha gente, yo no lo entiendo. Yo como, sí, ¿qué? Y ya a la segunda vez tampoco la entiendo. Entonces yo como, sí, claro. Y ya a la tercera, no sé, como que me he hecho a la suerte a ver si realmente como que sonríes como, como a la suerte, sin saber si era una pregunta, me estaban regañando, me estaban haciendo algún comentario de algo y yo simplemente hago, y ya, y cuando me preguntan, pero sí, pero no, yo, pero sí, claro, lo que tú digas, sí. Imagínate si me pasa eso en Estados Unidos. No, así yo, no sé, creo que va a ser un viaje bastante loco. Ustedes han viajado, no sé, creo que quiero saber mucho más de esto. Uy, emoción, es mi primera vez en un avión. Entonces quiero que me cuenten de verdad si ustedes han viajado en algún avión o si nunca se han subido o experiencias de algún familiar, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Yo lo quiero saber todo. Además, es muy obvio, pero miren, yo voy a viajar en abril del 2019, entonces lo más posible y obvio les voy a documentar todo lo que pueda. Eso sí, no esperen ver nieve, porque no va a haber nieve cuando llegue. Estoy muy emocionada también por poder compartirles esta experiencia, que de paso quede como recuerdo para mí misma. Digamos, ver en algún futuro los videos y ver que yo misma lo documenté. Muchas gracias por apoyar esta locura. Ya saben, suscríbanse al canal, comenten, denle like, compártanlo. Y bueno, muchas gracias, feliz Navidad, sayonara. Estuve allá, normal, en abril del 2019. ¿Qué? Entonces, lo más posible y obvio. Sí, claro. ¿Qué? Te dan comida, puedes ir al baño. Pero sí, claro, lo que tú digas. Sí, como completamente normal, no sientes nada. ¿Qué?